Buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en la llama multicultural con algunos de nuestros invitados para el programa sobre la legalización de la eutanasia en Ecuador, perspectivas bioética y del bioderecho. El día de hoy tenemos a nuestra primera invitada, la doctora Beatriz Miranda Galarza, nacida en Ecuador, doctora en Sociología y Estudios de la Discapacidad por la Universidad de Leeds, Inglaterra, máster en Antropología con especialización en Desarrollo y Discapacidad de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Parlamentos Andinos Simón Bolívar, especialista en Desarrollo Social del Instituto Tecnológico de Monterrey. Obtuvo su licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador, profesora de la Universidad de Leeds, de la Universidad de Ámsterdam y del Amsterdam University College, universidades donde estuvo a cargo de varias cátedras relacionadas a problemas sociales contemporáneos, sociología, antropología, métodos de investigación participativa, autora de varios artículos y capítulos para libros sobre familia y discapacidad intelectual. Y ahora, por favor, doctoras, el escenario es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Quiero agradecerte enormemente por la invitación, agradecerles también a quienes se encuentran aquí conmigo, acompañándome en este que pienso es más bien un diálogo, ¿no? Como indicó Claudia, llevo muchísimos años de trabajo en el campo de la salud, sobre todo soy antropóloga médica, y mis dos espacios de trabajo han sido la discapacidad intelectual, sobre todo severa, y el campo de la lepra. Desde hace unos pocos meses soy relatora especial de Naciones Unidas para los derechos de personas afectadas por la lepra, por lo que menciono esto estrictamente por lo que se relaciona con el tema que estamos ahora por tratar. Bueno, agradecerle a Claudia por abrir el espacio a un tema tan sensible, ¿no? Es un tema por demás humano que implica la vida misma. Les quiero comentar que, como una suerte de coincidencia, 2 semanas antes de que Claudia me invitara para este programa de radio, fui invitada a presentar un libro de la artista Nashmi Cartagena, titulado El arte de perder, en la Ciudad de México, en donde resido. Esta pieza de arte narra de forma rápida pero profunda el proceso de acompañamiento que la artista, una joven ahora de 25 años, hizo a su madre, quien muriera hace 8 años afectada por ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que es justamente la enfermedad que también había afectado a la señora Paola Roldán. Como es conocido seguramente también por mis colegas quienes se encuentran ahora conmigo aquí, en agosto del 2023, la señora Roldán presentó una demanda ante la Corte Constitucional del Ecuador para despenalizar el homicidio tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, en los casos que reúnan las características de eugenesia. Según la norma, la pena por homicidio es de 10 a 13 años. En febrero del 2024, es decir, tan solo como 3 meses posteriores a que se abriera una audiencia pública para el caso específico, dicha audiencia fue abierta en noviembre del 2023, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 144 y dio al Ministerio de Salud Pública 2 meses para que se haga un reglamento y a la Defensoría del Pueblo 6 meses para que presente un proyecto de ley a la Asamblea. El Poder Legislativo en Ecuador tendría 1 año desde que llegue el proyecto para aprobarlo, y en el caso de que el Legislativo no aprobara esta ley, se mantendría la resolución constitucional. Ahora bien, he hecho énfasis aquí en el tiempo, esto de cuándo se presenta la demanda por parte de la señora Roldán, de cuánto tiempo toma la Corte para dar paso a la aprobación, de cuánto tiempo le está dando a la Secretaría de Salud Pública en el país y de cuánto tiempo tendría el legislativo para aprobarlo, tanto la ley como la norma, el reglamento que pasara
posteriormente la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué hago énfasis en el tiempo? Soy antropóloga médica, como lo he mencionado, y durante muchos años, llevo algunos años ya interesada en el tema de la muerte y sobre todo del acompañamiento a personas que van a morir. Ustedes entenderán, especialmente relacionado con mi trabajo que tiene que ver con discapacidad severa y enfermedades relacionadas, y también con la enfermedad de la lepra. Y también por motivos personales, vengo de una familia donde 5 de mis hermanos han sido afectados por el síndrome de la X frágil y por tanto las condiciones de salud van empeorando y el tema de la muerte siempre ha sido cercano a nosotros. Entonces, este recorrido, mis diálogos con las personas con enfermedades terminales, con discapacidades, cuya condición va siendo degenerativa a través de los años y entre las que se encuentran niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores, se ha centrado principalmente en 2 ámbitos. El uno, que es la discusión, la conversación con estos grupos sobre qué se necesita para vivir con dignidad. Y las barreras, el segundo que sería las barreras que se encuentran tanto culturales, sociales, políticas y económicas para recibir la muerte. Hablo de años, años de tratar de comprender con las familias, con servidores de salud, con abogados, con profesionales involucrados qué significa el dolor, la enfermedad, la discapacidad, condiciones dignas de vida y qué significa la muerte misma. En este diálogo me gustaría compartirles que luego de haber seguido tanto por los medios, las redes, etcétera, y por información que he ido recibiendo por colegas, amistades que viven en Ecuador y diversas fuentes, el proceso de aprobación de la ley de eutanasia en Ecuador, me embargan más bien sentimientos de duda y de preocupación. Ante todo, me he llenado de preguntas más que de certezas al respecto, ¿no? Uno de los cuestionamientos que quisiera traer aquí es respecto al proceso mismo que tuvo dicha aprobación y lo que viene, ¿no? En un país donde las circunstancias políticas y sociales se han visto alteradas por la presencia del narcotráfico, sobre todo, y donde las mismas instancias de justicia y instancias judiciales están siendo cuestionadas desde el ámbito ético, se aprueba una ley tan sensible en cuestión de un par de meses. Yo quisiera aquí aclarar que no pongo en duda el derecho, ¿no?, de las personas a decidir, sobre todo personas con enfermedades terminales. No pongo en duda el derecho a decidir sobre su vida y sobre todo no pongo en duda el logro de la señora Roldán, para quien y para su familia también va mi admiración y su respeto por la tenacidad mostrada, ¿no?, frente a esta lucha. Pero sí cuestiono el que a partir de un caso particular se hayan tomado medidas que son de suma importancia para una población completa en un corto periodo de tiempo, sin haber discusión previa, sin haber un debate público, sin haber convocado a deliberaciones sobre casos anteriores, por ejemplo. El escaso tiempo para un debate social y ético, la escasa participación de sectores importantes para esta causa, como el movimiento de personas con discapacidad, movimiento de personas adultas mayores, el movimiento de niñez e infancias y los diversos grupos religiosos, hacen pensar en que dicha decisión tomada por la Corte fuera más bien una decisión burocrática y de coyuntura. Para nadie es desconocido en Latinoamérica el momento que está viviendo políticamente el Ecuador. Y esto se hace sin tomar criterios que merecen una discusión amplia, profunda y sobre todo interdisciplinaria e intersectorial. Igualmente, la duda que me queda es que en un país donde el sistema de salud presenta tantas emergencias, irregularidades, desfinanciamiento, hay precariedad en el cumplimiento de derechos básicos de personas con enfermedades crónicas, degenerativas, con discapacidad, adultos mayores, entre otros grupos vulnerados, resulta por demás inaudito pedirle a un Ministerio de Salud con esas características un reglamento de tal magnitud en cuestión de 2 meses. Y nuevamente, la pregunta aquí es si todo esto
se reduce a toma de decisiones burocráticas, si estamos tomando en serio la vida de las personas. Yo con esto no quiero decir que estoy en contra de la eutanasia. Yo mismo he acompañado a personas, a familiares de amigos en este proceso y lo he hecho en condiciones donde se ha visto la ética y la compasión presentes, ¿no? El caso más cercano, porque viví durante muchos años, para mí ha sido el de Holanda. Ahora, Ecuador también carece de una ley de cuidados. O sea, no ha habido siquiera una discusión sobre ley de cuidados. Y dentro de estos cuidados, los cuidados paliativos. Es por esto, por ejemplo, que la Iglesia Católica, yo comparto totalmente en esta parte, no en todo, la posición de la Iglesia Católica que ha dicho que no es posible que se apruebe una ley de eutanasia sin siquiera tener acceso a una ley que haya sido discutida de cuidados paliativos. Es decir, una ley de cuidados que garantice que sus ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a los servicios y apoyos necesarios para vivir su proceso de enfermedad. Y si luego de tener estos apoyos necesarios hay la decisión de parte de la persona por las condiciones físicas, mentales, etcétera, que no le permiten disfrutar de la vida pese a tener el apoyo y el acompañamiento, entonces sí tener la opción de una ley que esté reglamentada, que esté vigilada de eutanasia. La misma señora Roldán, por ejemplo, mencionó en una de las audiencias que afortunadamente ella y su familia tenían los recursos necesarios para que todos los cuidados que demandaba su condición fueran cubiertos. Esto no aplica, obviamente, a una gran mayoría de personas en el país que se encuentran atravesando circunstancias familiares. Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que se dio paso a la aprobación de una ley sin que antes se garantizara un cumplimiento básico por parte del Estado de la protección y garantía de los derechos de personas en condiciones de salud que ponen en riesgo su vida y, por ejemplo, personas con discapacidad. Ahora, otra cosa que he observado y que también estoy de acuerdo, he oído algunas posiciones de varios sectores, entre estos médicos, eticistas en el Ecuador y también representantes de iglesias cristianas y de la católica, decir que lo que parecería ser una especie de compromiso político por parte de la Corte está ahora afectando a la población entera. Con esto se abren preguntas que deberían ir dirigidas a cómo se está pensando entonces seguir con este proceso. Se lo está pensando hacer de la misma manera. Las iglesias cristianas y la católica han mencionado que se llega a pensar que esta es una ley vaga y vacía, es decir, una ley sin alma. Y esto precisamente porque lo que se dio paso a partir de un caso particular fue inmediatamente la aprobación sin que haya habido una discusión amplia. Ya nos contarán aquí las y los colegas que se encuentran desde Colombia cómo fue el proceso en Colombia. Yo puedo hablar, por ejemplo, de los procesos de aprobación de leyes en Holanda, que ha sido un caso bastante cercano, y el de Canadá, que he seguido por temas de discapacidad. Bueno, en Holanda los casos que se estudiaron para poder aprobar la ley en el 2002 fueron casos que venían desde el 1934 y casos que se fueron aprobando particularmente. Y mi pregunta también es esta, ¿no? ¿Por qué en este caso, con todo el derecho que tenía la señora Roldán, por qué no se aprobó este caso y se dio paso precisamente con este caso a la apertura de otros, de casos que se presentaran, de la discusión que permitiera pausadamente, reflexivamente, tomar decisiones al respecto? Aquí me gustaría también plantear que se habla de un tema que aparentemente sería muy conocido en la población. No es así. Yo he conversado, por ejemplo, con familiares, en mis investigaciones, con familiares de personas con discapacidad severa,
que en muchas ocasiones han hablado por el peso económico y el peso emocional y sin tener el apoyo de un Estado, por ejemplo, han hablado de la facilidad que debería ofrecer el Estado para la eutanasia. Sin embargo, el momento de conversar con las familias sobre esta posibilidad, hay un desconocimiento completo de qué significa la eutanasia, las formas diferentes de eutanasia que existen, cómo podría ser llevada, qué implica eso, porque parecería que una vez que se termina un proceso de vida a través de la eutanasia, las cosas en la familia o con las personas cercanas quedan solucionadas y no es así. Hay un proceso de duelo y de comprensión que habría que seguir antes incluso de haber tomado la decisión, ¿no? Entonces, hay una serie de requisitos básicos que deberían seguirse, eh, que, que tienen que ver con la discusión previa, con la reflexión, que tienen que ver con, eh, con algo que no se está promoviendo ahora en el país, ¿no? Que es esto de permitir a los diversos públicos mostrar sus posiciones y sobre todo permitir que estos públicos puedan tener tiempo para argumentos de base profundos, porque también lo otro que he notado es que, por ejemplo, los argumentos que vienen desde los sectores cristiano-católicos o desde sectores conservadores son argumentos que no permiten avanzar en una discusión, ¿no? Son argumentos moralistas cuando en realidad lo que necesitamos aquí son argumentos éticos que permitan hacer propuestas y que permitan llegar a un consenso, ¿no? En beneficio de la población entera, porque pues a la muerte estamos expuestos todos y todas y en ese sentido nos involucra a cada una de las ciudadanas, cada uno de los ciudadanos de nuestros países. Entonces, solamente para terminar, no quiero tomarme mucho tiempo, ya me dirás, Claudia. Otra de las cosas que yo he podido observar en este proceso que ha sido tan corto, nuevamente mi preocupación viene desde ahí, es que en la medida que vamos viendo cómo se ha ido dando burocráticamente la aprobación de esta ley, vamos también olvidando eh, los entendimientos que hay dentro de los sectores que han estado involucrados sobre qué es una discapacidad, qué es una enfermedad crónica, qué es una enfermedad degenerativa, qué significa una muerte digna. Se habla tanto de la muerte digna y muchas veces no se entiende bien qué es este concepto, qué es la eutanasia en sí. Es decir, como si partiéramos que desde los mismos grupos que estuvieron involucrados en la aprobación de esta ley, como la Corte Suprema, etcétera, no habría un entendimiento. Escuché una entrevista a uno de los abogados de la señora Roldán que mencionaba que obviamente los discapacitados no están incluidos en esta ley. No hay que tener miedo, decía él, ¿no? Porque la discapacidad es una cuestión médica, decía. Y ahí hay una contradicción grande. La discapacidad, claro que no es una condición médica, pero sí está asociada en muchas de las ocasiones a condiciones médicas y obviamente que puede, en este caso de ir degenerando, puede causar sufrimiento, etcétera, que llevaría a optar a una persona por la eutanasia, ¿no? Entonces, como he leído algunas de las entrevistas a los abogados, y hay una serie de contradicciones, hay una serie de vacíos en la argumentación, ¿no? Que me deja con mucha preocupación y, como mencionaba al inicio, con preguntas que tienen que ver con temas más éticos y con preguntas por qué es lo que va a pasar en nuestro país respecto a la aplicación misma de esta ley, ¿no? Entonces, pues quisiera agradecerte, Claudia, por esto y hasta aquí llego, ya podremos seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz. Lo que tú has mencionado es muy importante. Como bien indicas, este tema de la descriminalización de la eutanasia se da a través de la sentencia de la Corte Constitucional
y se encarga un proyecto de ley justamente a la Defensoría del Pueblo para su discusión en la Asamblea o Congreso. Y como bien has indicado, existe más preguntas y dudas por la falta de deliberación y justamente es que estamos aquí para acercar este tema tan importante como es la muerte digna, ¿no? Y también la eutanasia eh, a las personas y que poco a poco vayan generando un criterio sobre esto. Te agradezco mucho por tu intervención y ahora vamos a pasar, por favor, con la doctora Constanza Ovalle. Eh, entonces, te agradezco, muchas gracias por tu intervención. Gracias, Claudia. Y bueno, voy a dar la semblanza curricular de la doctora Constanza Ovalle. Pues la doctora Constanza Ovalle es odontóloga con PhD en Ciencias Sociales, magíster y postdoctorado en bioética y con estudios en filosofía de la ciencia y docencia universitaria. Actualmente coordina el Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia, es profesora titular en bioética, presidenta también de justamente el Consejo Nacional de Bioética de Colombia y vicepresidenta de la mayor red de expertos en bioética de la región en América Latina y el Caribe, la Red Bioética UNESCO. Tiene experiencia en investigación en temas de bioética clínica relacionados con el consentimiento informado, aspectos éticos de investigación clínica y varias publicaciones científicas que le han hecho merecedora de premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ha liderado y diseñado programas de formación postgradual en bioética y dirigido cursos de bioética en varias instituciones educativas. Entonces, primero agradecemos a la doctora Constanza y vamos a proceder con su ponencia. Muchas gracias, doctora Constanza. Le doy la palabra. Gracias, Claudia. Estaba diciendo que agradezco mucho la invitación que se me hizo. Igualmente agradezco a las personas que nos acompañan hoy en este escenario, que además aplaudo que sea desde diferentes países, Claudia, porque como lo han dicho ya y se viene dando en estos últimos años, varios de nuestros países, Chile, Argentina, Ecuador en este momento, y otros países, se vienen haciendo pues la legislación o por lo menos pronunciamientos en este caso, como fue en el caso de Ecuador, desde la Corte Constitucional, para hacer un llamado a generar leyes con respecto a la eutanasia como una posibilidad de muerte en el ámbito de la medicina, ¿no? Y yo he querido tocar unos aspectos que considero son importantes en torno al tema de la eutanasia, que seguramente a finalizar en el diálogo que tengamos podemos ampliarlos un poco más. El primero, pues, es estos aspectos históricos que acompañan esta aceptación de la muerte a través de la eutanasia como una alternativa en la medicina. Un segundo momento que exploraré algunas discusiones morales sobre la eutanasia. En el tercer momento hablaré de las dificultades que evocan esas grandes diferencias que hay entre los sentidos y las reflexiones que se llevan con respecto a las definiciones que se tienen de eutanasia, que no son neutrales, que no son imparciales y que pueden generar confusiones. En este término no lo voy a ampliar porque sé que al final vamos a hablar un poco sobre ello. El cuarto momento exploraré sobre los conflictos, aporías, dilemas, que son, cada uno de estos términos son completamente distintos, pero que creo que es fundamental ponerlos sobre la mesa entre los valores, principios, derechos y juicios morales y valoraciones que se reportan en torno al concepto de eutanasia. Y finalmente hablaré algo sobre el enfoque de derechos y me concentro aquí porque veo que Ecuador está siguiendo esa ruta de fundamentación de la eutanasia que ha hecho la jurisprudencia colombiana, y es considerarla como un derecho, el derecho a morir con dignidad. Lo que tiene que ver con aspectos históricos,
hay que ver el papel importante que juegan entre digamos, desarrollo histórico los asuntos culturales. Me gusta entender las cuestiones y valoraciones que se hacen alrededor de la eutanasia, más que verla desde los principios o desde otro tipo de perspectivas, verlo de precisamente esos valores que encanan la aceptación o la prohibición de la eutanasia. Y además en comprender que para las distintas culturas, incluso para cada uno de nosotros dentro de los diferentes grupos humanos y comunidades, pues la muerte tiene un significado particular y esa muerte viene a tener una importancia porque está en culminación de las vidas de las personas y es el que le pone punto final donde después pues no vamos a poder tomar ningún tipo de decisiones ni cambiar nuestro estilo de vida que habíamos llevado adelante. Esta prohibición o aceptación, dice Dworkin, que me gusta, aun cuando él es una referencia pues muy desde una perspectiva liberal y muy, digamos, desde la década de los 90, pero él dice que hay que comprender que alrededor de la muerte los intereses críticos son los que van a generar una, digamos, una valoración en la que tendremos que tener puesto nuestra atención y él habla de que estos intereses críticos es la manera en que la muerte de cada persona refleja la forma de que ha vivido y las convicciones que conducen a tener una vida buena. Entonces, esa particularidad que va más allá de ese simple sentimiento de placer o sentir algo agradable en lo que estoy experimentando puntualmente, los intereses críticos plantean más como ese sentimiento de bienestar, si se quiere, o de vida buena a lo largo de la vida. Las sociedades actuales, pues uno podría caracterizarlas de muchas maneras, pero hay tres aspectos en esas sociedades que hay que tenerlos en cuenta a la hora de enfrentarse al tema de la eutanasia. Uno, pues que son multiculturales, que al mismo tiempo, pues eso conlleva que sean plurales, es decir, que tengan esa diversidad de valores que son importantes explorar y que son altamente desiguales. Creo que estos tres aspectos podrían ayudarnos a puntualizar en casos específicos esa toma de decisiones, cuáles son los aspectos que van a incidir en la aprobación o no de una solicitud de eutanasia por parte de un paciente. Entonces, los conflictos que existen entre esos valores, pues lo que considera algunos filósofos como Ricardo Maliandi describe que lo que hay es una moralidad conflictiva y lo que es recomendable, pues, es minimizar esa conflictividad, además en aquellos escenarios donde la muerte se ha medicalizado, donde las nuevas tecnologías pueden prolongar la vida de las personas y todas estas nuevo complejo médico-industrial pues está tamizado también por intereses económicos, políticos que no son marginales y que deberán estar presentes en la toma de decisiones. Otro aspecto fundamental que se cierne dentro de estas sociedades multiculturales, plurales y desiguales, tiene que ver con las posiciones con respecto a la eutanasia, ¿no? Que no necesariamente son representadas en lo que se denomina, digamos, en unas convicciones religiosas que se suele marcar, digamos, lo cultural en lo religioso y se considera que la eutanasia, más que otros aspectos, pueden estar relacionados con ellos y como lo vamos a ver más adelante en los últimos estudios empíricos que se han hecho al respecto dicen, pues sí es uno, pero no es el más importante de todos. Pero digamos que por lo menos sí las posiciones las podemos enmarcar en dos, unos los que consideran que la eutanasia puede evitar esa muerte que le va a restar valor a esa vida que se ha considerado como satisfactoria, a los que estarían, digamos, aprobando la eutanasia como una posibilidad frente a aquellas otras personas que por considerarse, digamos, en su estimación valorativa, que tienen un gran coraje y que podrían insistir incluso en seguir viviendo,
aun cuando en este proceso de la muerte esté acompañada de un intenso dolor. Y finalmente, estos aspectos que marcan en las decisiones que se toman con respecto a los pacientes que han solicitado la eutanasia, como muy bien ya lo dijo Beatriz, pues son esas condiciones sociales, económicas, que evidentemente van a incidir en la reflexión de las normas también y de los procedimientos acerca de la eutanasia. Hechos en los que, digamos, actualmente podemos rescatar con respecto a los procedimientos de eutanasia y las legalizaciones o regulaciones de la eutanasia es de distinta índole, porque unos tienen leyes, pero otros lo han hecho más a través de la jurisprudencia, como es el caso seguramente que va a tomar Ecuador, o que ya tomó Ecuador con esta primera sentencia, y tendremos más o menos 9 países, digo más o menos 9 países porque vamos a ver también que en la suma de esos países o resta ese número de países tienen algo que ver el significado el significado que le doy a la eutanasia, porque si yo considero la eutanasia solamente como una acción, digamos, la acción que ejerce el médico frente a la solicitud del paciente, o sea, siempre es voluntaria, uno no puede hablar de que la eutanasia es involuntaria, ni podría hablar de que hay una eutanasia pasiva, digamos, eso ya sería otros conceptos, pero aún se mantiene la idea de que hay eutanasia activa, que hay eutanasia pasiva. Entonces, aquí yo me estoy refiriendo a esa eutanasia que es activa, digamos. Y 16 países que han regularizado el tema del suicidio asistido. Como ya lo dije, pues sí, las religiones y las creencias religiosas tienen algo que ver es uno de los factores importantes que predicen el rechazo a la eutanasia frente a la autonomía, que es el otro valor que podría estar como principal predictor para la aceptación de la eutanasia. Entre los porcentajes en los últimos años, estudios, por ejemplo, de Jasper y otros, Engelhardt del 2021, plantean que más o menos el rango de muertes por eutanasia en estos países que se ha aprobado, pues este procedimiento se calcula entre el 0.3% al 4.6%, que es relativamente bajo, que solo el 33% de las personas han manifestado que tienen digamos, que tienen dificultades para manejar el dolor, y la mayoría de las personas lo que expresan es que se muestran favorables a la eutanasia en el evento que pierdan la autonomía o sientan que hay una afectación en su dignidad y en su capacidad de disfrutar esas actividades cotidianas, que era lo que había planteado desde la filosofía Dworkin en algún momento en la década de los 90. Se ha evidenciado también una polarización entre Europa oriental y occidental. La Europa occidental es más permisiva a la eutanasia, mientras que oriental disminuye esa permisividad. Y Cohen plantea en el 2014 que se empieza a notar cómo hay mayor aceptación de la eutanasia en personas con mayores ingresos, con mejor nivel educativo y que viven en zonas no rurales, sino urbanas. Y en menor, digamos, medida aceptan la eutanasia mujeres y personas que tienen, pues sí, ese grado de religiosidad como algo importante que genera como ese interés que llamaba Dworkin interés crítico. En Colombia hay un estudio reciente, este estudio es del 2020 de Beltrán y Larrota, que indican cómo el 59.1% de las personas colombianas están a favor de la eutanasia, el 32.9% están en contra y el 8% no saben o no responden. Y esa es una entrevista, digamos, que tiene cierto valor estadístico,
y indican aún que en este grupo de población que se hizo la pregunta, esa muestra estadística no fue tan significativa, que en el grupo LGBTIQ pues hay un gran número de la población, 88.6%, que estaría de acuerdo con la eutanasia. Igualmente, el 68.5% de los jóvenes estarían de acuerdo. Bueno, no me voy a centrar en estas cifras que creo que son importantes, son datos empíricos que nos pueden ayudar como a mostrar cuál es cómo en Colombia, por lo menos, ha penetrado la idea de eutanasia y cómo esto paulatinamente, según este estudio de Beltrán y Larrota, contrasta con otros estudios que al mismo tiempo se han hecho donde los resultados son disímiles. Entonces, esto habría que ver en el fondo qué significa encontrar contradicciones en los datos que se está observando con respecto a los niveles de aceptación de la eutanasia. Podemos decir que después de la última sentencia 233, que amplía las posibilidades de eutanasia ya no solamente a pacientes en condiciones de enfermedad terminal, se ha aumentado el número de solicitudes de eutanasia y se ha también por lo menos registrado pues, este tipo de reportes de solicitudes de eutanasia, que creo que este es un instrumento importantísimo que estábamos en mora de tenerlo en nuestro país. Se han hecho varios pronunciamientos, digamos, a través de la Corte Constitucional al Congreso para que se apruebe la ley, digamos, de la eutanasia. En este momento hay un proyecto de ley que ya ha tenido varias discusiones. Y pues el contraste, ¿no? Estamos hablando de 1997, donde hubo la primera sentencia, digamos, donde se planteaba la eutanasia como un derecho a morir con dignidad, ¿no? A lo que hoy en día, en 2024, estamos pensándonos en una ley que la regule ampliamente. Lo que han existido son resoluciones por parte del Ministerio de Salud que ha intentado reglamentar este procedimiento que se ha justificado a través de la Corte Constitucional, que es lo que se llamaría pues, desde una jurisprudencia colombiana. Creo el último argumento fuerte que me parece que vale la pena rescatar de la sentencia C-233, uno, es el tema de declarar, ¿no? De declarar inconstitucional la ley, el artículo 106 de la ley 599 del 2000, por la cual se expide, pues digamos, ese código penal que también está sucediendo en la discusión en este momento en Ecuador, si se despenaliza o se debe despenalizar o no el homicidio por piedad. Y por supuesto, si no se hiciera, y en este caso que se ha hecho en Colombia ya hace algunos años, si no se hubiera hecho, pues tendríamos una barrera muy grande para poder expresar ese derecho que se considera como el derecho a morir con dignidad. También hay una resolución, que es la resolución 971 del 2021, pero es anterior, digamos, a esta sentencia que amplía a los pacientes que no necesariamente tienen enfermedad terminal, y esto ha generado también unas dificultades a la hora de poder llevar a cabo este ejercicio del derecho a morir dignamente. Voy a leer algún fundamento que creo que es importante dentro de la sentencia 233 con respecto a la razón por la cual ellos consideran que es fundamental desde el punto de vista ético ampliar la posibilidad de la eutanasia a otro tipo de pacientes. Y lo resumo en este sentido: en un orden constitucional que reconoce el pluralismo y el libre desarrollo de la personalidad, el Estado no puede optar por concebir la vida como algo sagrado desde una perspectiva religiosa, sino que debe permitir que el individuo valore
valore de seria, infortunadamente, cuando se encuentra en circunstancias que no le permiten reconocer como deseable ni digna de ser vivida y tiene en cuenta criterios técnicos científicos y no de orden moral y personal. Esto supone también que es otro cuestionamiento que se está haciendo a los comités de ética, perdón, a los comités que valoran, que hacen una valoración técnica para la aprobación de la eutanasia, donde en realidad no es una deliberación, donde los asuntos éticos no son tenidos en cuenta en el, digamos, en el análisis, sino es más una valoración técnica. Bien, el segundo punto que tendría que ver con la discusión moral de la eutanasia, pues habría que plantearse cómo esas razones morales y políticas sobre la eutanasia, pues evidentemente condicionan las leyes que regulan la práctica, tanto esa legislación que se haga como aquellas organizaciones que estarán encargadas de implementar esa ley. Y en esta misma discusión moral, percibiendo un poco ese dilema que se podría plantear o esa tensión que hay entre los valores, filosóficamente uno podría decir que está por un lado la vertiente que plantea que la única forma de dirimir ese conflicto en sociedades multiculturales, diversas, donde el pluralismo y la diversidad de valores es la que los caracteriza, sería de una manera procedimental y terminan tomándose las decisiones más en el respeto de lo que cada una de las personas podría considerar es lo que les viene a bien, digamos, en la toma de decisión con respecto o no, a favor o no de la eutanasia, pero por otro lado están estas otras vertientes que consideran que no, que esto no debería, digamos, solo asumirse de manera procedimental, sino que sí podríamos esbozar algunos principios mínimos, como lo hace la sentencia C-233, que podrían de alguna forma considerarse como valores superiores que las personas pueden adjudicar a ciertos bienes y que quisieran reverenciar en representación de esos estándares de ese juicio moral. Y tener en cuenta también que en esta discusión moral de la eutanasia, pues esos juicios morales tienen un carácter deóntico. Esto no es otra cosa que decir que ellas están estableciendo deberes específicamente. Con respecto a las controversias que generan esta discusión o estos dilemas que se enfrentan en estas posiciones filosóficas o en estas posiciones valorativas que hacemos las personas con respecto a la eutanasia, pues uno va a encontrar estos argumentos distintos, unos que plantean a la eutanasia como lo hace Colombia, lo va a hacer o lo está haciendo, digamos, parece ser Ecuador, considerarla como una muerte digna, otros que consideran a la eutanasia más como un acto de benevolencia. Por ejemplo, si uno lee la ley orgánica española, están concentrados más en esta otra mirada, ¿no? Ya no ponen el acento en los pacientes o en los sujetos que solicitan la eutanasia, sino en la parte activa, que serían los médicos, más como una acción de humanidad y de benevolencia, pues lo dicen algunas personas. Otra posiciones pueden ser sobre el mejor interés, ¿no? De realmente qué es lo mejor para el paciente en estas condiciones, sin olvidar que no necesariamente lo mejor para el paciente es digamos, la muerte anticipada, porque podría ser, como ya lo mostramos con Dworkin, podrían haber intereses que permiten que la persona considere la muerte dolorosa como una opción de vida realmente. Y las posiciones pues mayoritarias, sobre todo lo que tiene que ver en las discusiones que se vienen haciendo en Argentina, de pensar mejor la eutanasia o la aprobación el proyecto de ley de la eutanasia pensada más en las libertades individuales. Muchas gracias, Constanza. Ha sido muy interesante ver cuál es el camino que ha tomado Colombia. En esta sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana hace mucho énfasis que protege la vida desde la concepción, porque a nivel constitucional está incluido así en nuestro ordenamiento jurídico.
Entonces, la jurisprudencia se va más por el tema del libre desarrollo de la personalidad y justamente ese derecho, ¿no? A decidir. Y porque tenemos este tema de la protección de la vida desde la concepción, ¿no? Que ha sido muchas veces criticado en el Ecuador, pero bueno, esa es la ley que tenemos y ahí vemos cómo se va distinto, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por tus criterios. Ahora voy a proceder con la ponencia de la doctora Asunción. Voy a leer su semblanza académica. Del Río es maestra en psicología por la UNAM y doctora en ciencias en el campo de bioética por la UNAM. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Entre sus publicaciones están Práctica y ética de la eutanasia, Un adiós en armonía, con Elvira Cerón, y Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer, con Isaac González y Joaquín Gutiérrez. Es nivel 2, segundo, del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Fue presidenta del Colegio de Bioética del 2021 al 2024. Actualmente es presidenta de Libertad para Morir, a la asociación, y de la World Federation of Right to Die Societies. Por favor, doctora Asunción, es un gusto tenerla y doy paso a su... Gracias. Pues me da mucho gusto estar aquí teniendo la oportunidad de hablar de este tema tan controvertido y para mí tan necesario de que se hable. Y creo que ya Beatriz hablaba de que eso es algo que ha faltado en Ecuador y eso es algo que sin duda tendrá que hacerse. Y yo confío en que en la discusión que haya sobre la iniciativa que se presente sea algo que se aproveche para promover esa discusión hacia la sociedad. Bueno, yo agradezco mucho a Claudia esta invitación y yo entendí que la invitación concreta que me hacía era dar elementos para tener claridad de qué es y qué no es la eutanasia y cómo entenderla y también tener un panorama que podamos ver, por eso una presentación, para ver yo no sé si yo soy la que la tengo que poner, quizás sí, ya está. Entonces, estos son los objetivos, entender la muerte médicamente asistida, dentro de la que está la eutanasia, y también hablar un poco de los términos, aunque vamos a discutir eso más, pero yo siempre lo presento, y después tener un panorama general de en qué países se permiten estas opciones de terminación de vida incluidas dentro de la muerte médicamente asistida, y qué criterios hay para aplicarla, ¿no? La siguiente. Entonces, entender la muerte médicamente asistida en el contexto de la atención médica, que es donde vamos a estar la mayoría, pero además donde se puede elegir cómo morir buscando una muerte digna. Podemos morir por un accidente, podemos morir por un acto de violencia, lamentablemente, y ahí no hay mucho que hacer para decir que sea una muerte digna. Después habrá mucho trabajo que hacer para acompañar a los deudos, pero ahí no podemos elegir. En cambio, en la atención médica hay mucho por elegir. Entonces, la muerte médicamente asistida es uno de los medios con los que ya se cuenta buscando ¿qué? ¿Cómo entiendo la muerte digna? Yo creo que hay por lo menos dos elementos. La mejor muerte posible, con el menor sufrimiento y tomando en cuenta los valores de la persona. O sea, como que estos dos. Y no se refiere solo al momento de morir, sino se refiere al final de la vida, una vez que hay datos que permiten saber que una persona está en el final de la vida, porque los datos clínicos indican que eso ya no va a ser reversible. La persona avanza hacia su muerte. Entonces, es un medio más, que solo en algunos países está permitido, además de otros que en general, en la mayoría, hay consenso de que sean éticos y legales, aunque no haya toda la claridad necesaria. Además de la limitación del esfuerzo terapéutico,
que se entiende eso cuando el médico propone suspender tratamientos que ya no benefician y busca el acuerdo con el paciente o los familiares. Y esto va de la mano de que cuando no es el médico, puede ser el paciente quien rechace tratamientos. Y esto incluye tratamientos de soporte vital sin los cuales el paciente va a morir, pero el paciente tiene, al paciente le corresponde dar el consentimiento informado y también eso incluye no dar el consentimiento informado, de manera que se ha ido evolucionando a entender que el rechazo al tratamiento es un derecho de parte de los pacientes. El otro medio son los cuidados paliativos. ¿Por qué? Que buscan el mejor final de vida posible. Y entonces habría que aspirar a contar con el otro medio que a veces es necesario, a veces no, a veces con los otros es suficiente, pero a veces sí es necesario. Y yo siempre que hablo y que doy elementos para entender y ubicar la eutanasia, la muerte médicamente asistida, que ahora vamos a desglosarla, es lo que permite que una persona realmente pueda tener libertad hasta el final, pueda elegir, aun cuando la enfermedad o la condición ya haya limitado tanto su capacidad para moverse, para elegir, porque ya casi no puede moverse, porque ya casi no tiene elecciones, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pero esto llega a suceder, todavía queda algo que se puede elegir. Es, yo no quiero vivir así. Ese es el uso de la libertad que todavía puede hacer. Entonces, la muerte médicamente asistida está justo considerada para darse cuando los otros medios son insuficientes para favorecer esa muerte digna que es el objetivo en la atención médica al final de la vida. Y comprende dos modalidades, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. La siguiente. Entonces, la eutanasia, yo propongo definirla así, podemos añadir o podemos quitar, pero que sea muy específica y que dé claridad. Es la acción que realiza el personal médico. En general es un médico, pero en Canadá, por ejemplo, puede ser un enfermero profesional. Es una acción que tiene el objetivo directo, o sea, no es una consecuencia indeseable, busca causar la muerte de un paciente sin dolor, lo cual remite al significado etimológico de buena muerte, y lo que es un elemento esencial, esta acción se da en respuesta a la petición del paciente. Estoy hablando de pacientes, estoy hablando del contexto de la atención médica, estoy hablando de personal médica y de medios médicos. ¿Y para qué es esta acción? Para terminar con el sufrimiento que desde la perspectiva del paciente es intolerable. Ya sí implica cierta problemática hacer esta valoración, pero se hace. O que el paciente diga que su vida es indigna. Nadie puede decir de otro que su vida es indigna. Todos tenemos esa dignidad, pero uno sí puede tener elementos para decir, esta vida así es indigna para mí. Y ya me adelanto, porque también a mí siempre me importa decir esto, la eutanasia por definición es activa, voluntaria, directa, y yo sugiero que se dé vuelta, ya no se usen las clasificaciones de eutanasia que en un momento dado pudieron ser muy útiles, pero ahora ya más bien confunden. La siguiente. La otra terminación de vida comprendida en la muerte médicamente asistida es el suicidio médicamente asistido, que bueno, es prácticamente una acción como la eutanasia en el sentido de que busca causar la muerte de un paciente que lo pide para terminar con su sufrimiento, pero la diferencia es que la ayuda que da el médico, porque también da una ayuda, por eso es asistido, se limita a dar los medios a la persona para que sea la persona quien pueda causar la muerte. Sobre este término, bueno, pues vale la pena mencionar que en países en donde se permite, hay defensores de esta terminación de vida que se oponen drásticamente a utilizar este término que incluye la palabra suicidio, porque generalmente esta palabra evoca una muerte que es violenta, irracional, todo lo opuesto a lo que se defiende aquí. Y en otros países, pues no tienen ningún problema, como en Suiza, de utilizar suicidio.
corresponde a cada país decir, bueno, cuáles son los términos que va a utilizar. Por ejemplo, Canadá, pues resolvió todo hablando solo de asistencia médica para morir y lo llaman por sus siglas en inglés, MAID. La siguiente. Y aquí ya vamos a ver, ay, este no lo tengo yo, o sea, no lo veo muy, bueno, sí, es que le falta una parte le falta una parte porque aquí estaría una columna, está como incompleto, pero bueno, no importa. Está incompleto porque todo eso se supone que está, hay una columna en donde se describe qué quiere decir lo verde, lo rojo, bueno, pero lo voy a decir. Entonces, el, el rojo corresponde a los países en donde se permite la eutanasia, ¿no? Que son Bélgica, Holanda, Luxemburgo, España, se aprobó en Portugal, pero todavía no es vigente porque todavía no se acaba de aprobar el reglamento. Se permite en Canadá, se permite en Colombia, se permite en los 6 estados de Australia, aunque todavía no se permite en los territorios, se permite en Nueva Zelanda. Y luego está en verde, donde se permite el suicidio médicamente asistido. Y son en todos los países en donde se permite la eutanasia, también se permite el suicidio médicamente asistido. Colombia fue el último que logró este cambio, porque ahí nada más se permitía la eutanasia, que resultaba raro, pero bueno, tiene que ver con cómo avanzó en la despenalización en ese país, porque en general se considera que es más fácil que se apruebe el suicidio médicamente asistido a que se apruebe la eutanasia. Hay países en donde solo se permite el suicidio médicamente asistido y que no lo llaman así, lo llaman ayuda médica para morir o voluntaria o muerte voluntaria asistida. Y hay países en donde solo se permite, que son algunos estados, 10 estados de los Estados Unidos, junto con la capital. También en Austria solo se permite el suicidio médicamente asistido. Y luego tenemos 2 países en donde la situación es un poco especial porque en realidad no se refieren al suicidio médicamente asistido lo que permiten, sino al suicidio asistido, como si estuviera fuera del contexto médico, que es en Suiza, porque así evolucionó. O sea, en realidad en Suiza es gracias a que en el Código Penal se permite, solo se considera crimen cuando el suicidio asistido tiene motivos egoístas, ¿no? Y de ahí pues se ha derivado que el suicidio por motivos altruistas está permitido, y también en Alemania por una sentencia más o menos reciente. Aunque en estos países y en Suiza queda más claro cómo se ha llevado a la práctica, se supone que no se da en el contexto médico, pues en realidad las organizaciones que dan esta ayuda sí tienen que seguir una regulación que les pone el gobierno, y además tienen claro que los medios mejores para dar esta ayuda son los médicos, medios médicos, medicamentos letales. Y para esto sí necesitan que sea un médico, aunque cuentan con voluntarios que son los que están con la persona que quiere morir, necesitan un médico que los prescriba, y el médico debe de cumplir con sus propias normas, y entre otras es que los médicos pueden prescribir a personas que están enfermas, de manera que no es que a cualquiera se le pueda dar esta ayuda a través de las organizaciones. Bueno, entonces, estos son los lugares. Hay que decir, no está Ecuador, en donde todavía no tenemos un reglamento. Cuba también, finales de año, con una noticia ahí no muy, digo un poco así, que no pasó muy percibida, también se aprobó ahí la eutanasia, pero todavía no hay un reglamento, y sabemos que hay otros países que cuentan con iniciativas que se están discutiendo, como en Argentina, en Chile. Bueno, que en Argentina pues ahora vemos difícil que prospere, pero también en Chile y en Uruguay se ha venido discutiendo. Bueno, este es el panorama de dónde se permite ayudar a morir. Y en la siguiente, que es la última, nada más quiero mencionar, aunque no sé por qué nos están viendo, porque esto que está abajo, pues va acompañado de un mapa que se debería de estar viendo, pero bueno, yo se los voy a describir. La idea justamente de hacer las diapositivas era que el ver facilita mucho más, y aquí justamente
se me borraron los mapas, no sé qué pasó. Bueno, en todos los países, no, pero la siguiente, es que eso debería de haber un mapa aquí que no sé por qué no se ve. No, debería de haber una serie de columnas con países que no sé por qué no se ven, pero no importa. La idea es, el primer criterio en todos los lugares, en común en todos los lugares, es que hay un pedido voluntario de la persona. Quiere decir, un pedido que es resultado de una verdadera reflexión, no es una ocurrencia, no es un pedido desesperado, no está presionado, sino que realmente la persona quiere ayuda para morir. Y después esto va acompañado de que haya un sufrimiento intolerable causado por una condición médica, un sufrimiento emocional o físico que no puede aliviarse. Estados Unidos no presenta este requisito del sufrimiento porque lo que lo sustituye, digamos, es que son en pacientes terminales, que no les quedan más de 6 meses de vida. Después, a partir de aquí, que es común para todos, hay diferencia entre los criterios. La mayoría de los países ya no establece un tiempo, que es este tiempo de terminalidad. Ha habido un avance, una progresión, hasta ir quitando el criterio de terminalidad, con el que empezó Canadá, con el que empezó Colombia, pero ya no lo tiene, y con el que España de entrada ya no lo puso en su legislación. No lo tuvo de entrada Bélgica, ni Países Bajos, ni Luxemburgo. Ellos hablaban de un sufrimiento intolerable, pero nunca establecieron un tiempo. Los que siguen estableciendo un tiempo son todos los estados de Estados Unidos y también Australia y Nueva Zelanda. Y ellos dicen, son conscientes quienes han promovido estos cambios legales de que esto deja fuera a muchas personas, pero fue como una estrategia legal para que hubiera más posibilidades de que se permitiera y que ahora quieren cambiar, pero pues tampoco es tan fácil cambiarlo. Después hay 2 países, es nada más, en donde se establece que, además de que el médico haga la valoración, quien autoriza la ayuda médica para morir es un comité. Estos son España y Colombia. Después hay 3 países en donde se permite a menores, que son Bélgica, Luxemburgo y Colombia, a través de una sentencia. Y después hay los países en donde se permite el pedido a través de una voluntad anticipada, que son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y España. Y después hay países en donde tienen criterios más amplios, como que se permita en pacientes psiquiátricos y en pacientes con demencia, sobre todo demencia en etapa temprana, cuando la persona todavía puede hacer un pedido, que son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, Austria, Suiza y Alemania. Bueno, pues yo creo que con esto lo dejo aquí porque realmente la idea era dar un panorama, como que poder ver. Lástima que no se pudo ver tan gráficamente, pero bueno, aquí lo dejaría para continuar. Gracias. Te iba a decir que muchas gracias por tu ponencia. Es muy interesante cómo desglosas las diferentes formas de regular, ¿no?, la eutanasia. Es muy interesante ver los diferentes criterios que se utiliza para permitirla o no. Entiendo que se habla mucho del contexto eutanásico y justamente eso es lo que tú nos indicas, ¿no? Es impresionante que en ciertas legislaciones incluso se permite por temas psiquiátricos o por enfermedades como la demencia, algo que realmente en Ecuador estamos todavía poco a poco, ¿no? Vemos que es la primera sentencia y no sabemos qué irá a pasar realmente, si se irá a aprobar el proyecto de ley que está encargado, toca esperar qué va a pasar. Entonces, te agradezco mucho y voy a llamar al escenario al doctor Boris Pinto, que nos acompaña también desde Colombia. Entonces, voy a poner al doctor Boris Pinto en el escenario y voy a leer su semblanza curricular. Un momento, por favor.
Ya lo tenemos aquí en el escenario. El doctor Boris Pinto es profesor investigador del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque en Colombia, profesor principal de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, profesor invitado de la Maestría en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia, miembro del Comité de Ética Clínica, los COBOS del Medical Center y miembro del Comité Asesor Regional número 1 de la Red de Donación y Trasplantes. Muchas gracias, doctor Boris. El escenario es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Claudia, por facilitar este espacio y gracias a todas las ponentes que me han antecedido. Creo que es relevante en este contexto aportar desde la experiencia que hemos tenido en Colombia a lo que seguramente ya se está empezando a discutir fuertemente en el vecino país del Ecuador en relación con la reciente despenalización de la práctica de la eutanasia. Creo que, bueno, hemos ya revisado varias perspectivas, varios conceptos que son bastante claros. En Colombia, como planteaba la profesora Constanza Ovalle, desde el año 1997, a partir de la sentencia C-239, se dio inicio a esta controversia en el país, en un país, claro, de mayorías católicas, en un país con las peculiaridades culturales, interculturales, pluriétnicas que tiene un país como el nuestro. Quizá el camino que está siguiendo Ecuador es parecido en el sentido en que el primer paso en este proceso de reconocimiento del derecho a la muerte digna mediante la práctica de la eutanasia se da precisamente a partir de la jurisprudencia. En Colombia, precisamente, no tenemos una legislación, como se ha mencionado, son varios los países en el mundo que tienen despenalizada, reglamentada la práctica de la eutanasia: Nueva Zelanda, Canadá, España, Países Bajos, Luxemburgo, Holanda, Colombia. Otros países y otras jurisdicciones, estados federales en Estados Unidos, etcétera, han despenalizado el suicidio médicamente asistido, pero de los 7 países que en este momento tienen despenalizada la eutanasia en el mundo, el único país que no cuenta con legislación es Colombia. Aquí los progresos se han dado a partir precisamente de piezas de jurisprudencia, de sentencias de altos tribunales, particularmente de la Corte Constitucional, algunas sentencias de carácter de control de constitucionalidad, otras sentencias en respuesta a acciones de tutela interpuestas por pacientes particulares, quienes consideran vulnerados sus derechos, en este caso el derecho a la muerte digna, y a partir de estas sentencias de la Corte Constitucional se han generado, por orden de la misma Corte, resoluciones, reglamentos, protocolos por vía ejecutiva por parte del Ministerio de Salud. Hemos tenido ya varios proyectos de ley desde el año 97 y hasta el momento no ha sido posible legislar, reglamentar por vía legislativa esta práctica. Hay un proyecto de ley actualmente en el Congreso de la República. Veremos qué sucede con ese proyecto, aunque es posible que en el contexto actual legislativo en el país no sea en este momento una prioridad, pero por lo pronto hay un proyecto cursando en una de las cámaras del Congreso de la República. No obstante, es posible que sea difícil que en Colombia se legisle. Es posible que sigamos un buen tiempo más dependiendo de las sentencias de la Corte y de la reglamentación por vía ejecutiva. Esto es lo que algunos han denominado el gobierno de los jueces, dado que hay un fenómeno de omisión o de silencio legislativo, pues muchos de estos casos avanzan a punta de jurisprudencia y reglamentación ejecutiva. Es llamativo que la sentencia del año 1997 funda el proceso de despenalización de la práctica de la eutanasia, como se reconoce en esa sentencia, del homicidio por piedad,
a partir, como decía la profesora Constanza, de diversos presupuestos. Uno de ellos, el reconocimiento de la autonomía, de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad, como expresión de la dignidad, del valor intrínseco de la persona, y como expresión de una dignidad que se manifiesta a través de esa autonomía, a través de esa libertad, más que de la vida como valor abstracto. La misma Corte enfatiza esa idea afirmando que la preservación de la vida como valor abstracto sin tomar en consideración el derecho al libre desarrollo de la personalidad podría constituir un acto de crueldad y podría menoscabar la dignidad y la agencia moral de la persona al reducirla precisamente a un instrumento para preservar la vida como valor abstracto. En ese sentido, hay una preeminencia de la vida biográfica, de la vida narrativa, de la vida autodeterminada, por encima de la vida orgánica, de la vida biológica. Además de eso, también funda su despenalización, esta sentencia, a partir de la motivación, de la intencionalidad del acto. No es correspondiente, dice la sentencia del año 97, el homicidio simple al homicidio por piedad o al homicidio agravado, por cuanto en el homicidio simple y en el homicidio agravado el móvil o la intencionalidad del acto es claramente violento, es claramente egoísta, mientras que en el caso del homicidio por piedad, convertido en una práctica médica, que es la práctica de la eutanasia, estamos hablando de un móvil distinto, que es el móvil de la compasión, el móvil del altruismo y de satisfacer las necesidades fundamentales de un paciente que experimenta una enfermedad grave, incurable, un sufrimiento insoportable, insostenible. Bueno, a partir de esa sentencia del año 97 pasaron muchos años. Colombia estuvo en un limbo jurídico y normativo desde el año 97 hasta el año 2014. Cabe anotar que desde el año 97 la Corte había exhortado a que el Congreso de la República en el menor tiempo posible legislara sobre el particular, y es más, afirmó que los casos de eutanasia en el país, hasta tanto no se tuviera una reglamentación y una legislación, debían ser investigados por la Fiscalía. Ni lo uno ni lo otro aconteció. Se realizaron muchos casos de eutanasia en un contexto de limbo reglamentario, procedimientos bastante irregulares desde el punto de vista técnico, ético y jurídico. Esos casos, muchos de ellos no fueron investigados por la Fiscalía y tampoco tuvimos legislación. Un artículo de la revista Lancet del año 2007, por ejemplo, llamaba la atención sobre ese limbo jurídico de la eutanasia en Colombia. En 2014, a propósito de una acción de tutela que interpone una paciente, la Corte Constitucional exhorta entonces a que el Ministerio de Salud, dado que el Congreso no había legislado, a que el Ministerio de Salud reglamentara este proceso. Y aparece una resolución, la resolución 1216 del año 2015 del Ministerio de Salud, y después aparece un protocolo técnico del Ministerio de Salud. En esta resolución hay algo llamativo, y es que si usted consulta ese documento que está disponible en Internet, en formato PDF, y busca la palabra eutanasia, en la resolución 1216 de 2015 no aparece la palabra eutanasia. ¿Por qué no aparece? Porque se reemplazó la palabra eutanasia por el concepto de muerte digna, como si lo uno fuera estrictamente un sinónimo de lo otro. Bueno, es algo que podemos discutir. La muerte digna, y estoy totalmente de acuerdo con la profesora Asunción en ese sentido, el concepto de muerte digna no se puede reducir a una práctica concreta. La eutanasia representa una práctica, representa un acto, y estamos de acuerdo, es un acto médico con ciertas características, es un procedimiento activo, directo, voluntario, básicamente equivale a la administración de dosis letales de fármacos. Es una práctica. La eutanasia, en términos técnicos, es una práctica. La noción de buena muerte o la noción de muerte digna
no es estrictamente una práctica, representa un conjunto de valores, representa un conjunto de derechos, un conjunto de prerrogativas, un conjunto de aspiraciones humanas. Todos los seres humanos aspiramos, en general, en contextos culturales diversos, pero en general aspiramos a una buena vida, a una vida digna. Y si la muerte hace parte de la vida, y aquí me remito a un libro que en este contexto del desarrollo histórico y de la argumentación histórica sobre la eutanasia en Colombia, el texto del profesor Jaime Escobar Triana, fundador y director del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, si la muerte hace parte de la vida y la vida aspira a ser una vida digna, la muerte también, por cuanto hace parte de la vida, debe ser una muerte digna. En ese sentido, la aspiración a esa buena muerte o esa muerte digna representa un conjunto de valores, de derechos y de aspiraciones humanas. Podríamos decir que representa un fin, mientras que la eutanasia representa un medio, pero no es el único. El error que comete la resolución 1216 en Colombia es reducir el valor, la aspiración, el derecho general a una práctica concreta, desconociendo que existen otras prácticas. Bueno, eso generó que por muchos años en el país se hiciera esa rápida analogía mental. Siempre que se hablaba de muerte digna, inmediatamente estábamos hablando de eutanasia. Y reitero, es un error conceptual. Ese error fue subsanado con una resolución más reciente que también mencionó la profesora Constanza Valle, que es la resolución 971 del año 2021, donde se especifica el concepto derecho a la muerte digna mediante la práctica de la eutanasia. Perfecto, entonces ya hablamos de un valor y un derecho que se materializa mediante una práctica asistencial concreta, pero reiteramos, no es la única. Estamos de acuerdo en que el derecho a la muerte digna representa un abanico de prácticas, un haz de facultades. Estamos hablando del derecho que tiene una persona con la capacidad legal y la capacidad de hecho de rechazar una intervención terapéutica, así esa intervención esté médicamente justificada. Es el derecho al rechazo terapéutico. Estamos hablando del proceso de planificación anticipada de decisiones en el final de la vida, lo cual incluye tanto el diligenciamiento de documentos de voluntades anticipadas como la práctica de las historias de valores, por ejemplo. Estamos hablando en términos generales de los cuidados paliativos, como todo el conjunto de medidas, intervenciones, decisiones orientadas al alivio, a la mitigación de las distintas fuentes de dolor y sufrimiento físico, mental, espiritual, relacional que pueden experimentar el paciente y su familia, no solo en condiciones terminales, sino en el contexto de distintas enfermedades graves y con poca respuesta o escasa respuesta a tratamientos específicos. Estamos hablando del suicidio médicamente asistido. Estamos hablando, por ejemplo, de la sedación paliativa, que si bien es una práctica inscrita en las prácticas generales de los cuidados paliativos, tiene unas consideraciones técnicas y éticas especiales. Entonces, cuando hablamos del derecho a una buena muerte o el derecho a una muerte digna, estamos hablando de un conjunto de prácticas. La eutanasia representa una, podríamos decir que es una puerta, pero el fin es la muerte digna y no es la única puerta. Existen, por supuesto, otras opciones. En ese sentido, creo que en Colombia, por supuesto, hemos avanzado en el reconocimiento de que debe prevalecer esa vida biográfica, esa noción de vida buena que cada persona define para sí mismo en un contexto social, cultural, que debe caracterizarse por el pluralismo, es decir, por el reconocimiento de valores diversos, por el reconocimiento del valor positivo de la diversidad. Reconoce, por supuesto, que hay narrativas morales diversas, religiosas, no religiosas, filosóficas, ideológicas, pero que desde un Estado que aspire a ser un Estado social de derecho, un Estado democrático, el pluralismo no puede, según una perspectiva pluralista, no se puede imponer un canon moral o una única forma de entender la vida buena. En ese sentido, es posible que un paciente en un contexto particular de sufrimiento pueda considerar que esa condición grave e incurable
le genera un sufrimiento que es incompatible con su noción particular de vida buena, con su noción particular de vida digna. Y en ese sentido, no tendría por qué soportar todo el deterioro inexorable de una condición progresiva, grave, incurable, a expensas de su propia noción de vida buena. En ese sentido, se reconoce ese valor de la vida biográfica, esa expresión de la libertad y de la autodeterminación por encima de la preservación de la vida biológica como el único fin a tener en cuenta. No es fácil, seguramente. La Asociación Médica Mundial, por ejemplo, no reconoce la eutanasia como un acto médico, pero pues nuevamente, desde una perspectiva pluralista, cabría preguntar si todos los profesionales de la salud, no solo médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, si todos comparten el único canon moral que define la Asociación Médica Mundial, o si puede permitirse la expresión de una digresión respetuosa frente a lo que diga la Asociación Médica Mundial. Es posible que un médico, en términos particulares, considere que su paciente, si bien ha recibido cuidados paliativos, si bien se han tratado de satisfacer algunas de sus necesidades, no obstante considere que su vida, su noción de sufrimiento, su medida de sufrimiento es incompatible con su noción de vida buena. Y en ese sentido, la práctica de la eutanasia podría ser justificable en un caso particular. Por supuesto, estamos también de acuerdo en una de las consideraciones que planteó la profesora Esperanza, y es la pregunta por la justicia. En un continente, en países como los nuestros, donde tenemos tantas dificultades socioeconómicas, tantas brechas de desigualdad, una equidad endémica en muchos de nuestros contextos, una inequidad endémica. Entonces, en ese sentido, algunos hemos defendido lo que hemos denominado un test de equidad, y es preguntarnos si la práctica de la eutanasia corresponde cabalmente, en algunos contextos, a ese libre desarrollo de la personalidad, o si se convierte la eutanasia en la fórmula para resolver las necesidades de pacientes en quienes no se han resuelto necesidades paliativas previas o necesidades de acceso y oportunidad en términos de justicia a los sistemas de salud. Estaba mirando algunos datos recientes precisamente sobre los cuidados paliativos en Ecuador, tratando de entender un poquito el contexto. Veo que en Ecuador tienen una ley, por ejemplo, relativa a los cuidados paliativos. Se reconoce la especialidad de cuidados paliativos desde hace ya algunos años. Han progresado en muchos contextos en la provisión de cuidado paliativo, pero todavía los progresos son bastante tímidos. Miraba el Atlas Global de Cuidados Paliativos de 2020 y veía, por ejemplo, que el 3.5% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos en el país de Ecuador tienen acceso a los mismos, 3.5. En Colombia en ese momento, año 2020, estábamos en el 16%, que de hecho es un porcentaje muy bajo. En un país que tiene despenalizada la eutanasia, que tiene tantas sentencias de la Corte, tanta reglamentación sobre eutanasia, tenemos ley de cuidados paliativos desde el año 2014, pero a pesar de eso, en 2020, solo el 16% de los pacientes que requerían cuidados paliativos en el país, en Colombia, pudieron acceder oportunamente a cuidados paliativos integrales y de calidad, mientras que en Ecuador, en el mismo año, solo el 3.5%. Entonces, si en Colombia tenemos una deuda de equidad en este contexto, pues creo que la deuda en Ecuador es mayor. No obstante, hay algo interesante, y es que muchas veces estas discusiones sobre la despenalización de la eutanasia han jalonado el fortalecimiento de los cuidados paliativos. Pasó en Países Bajos, pasó en Bélgica, pasó en Luxemburgo, y allá también tuvieron esta discusión, y es interesante que estos países fueron, al tiempo en que fueron despenalizando y reglamentando la eutanasia, fueron al mismo tiempo fortaleciendo la provisión de cuidados paliativos. Claro, son países con unos ingresos per cápita distintos, unos contextos socioculturales distintos a los nuestros, por supuesto. En este momento, de los 7 países que tienen despenalizada la eutanasia en el país, el único país que no hace parte de los primeros quizá 40 países en calidad de provisión de cuidados paliativos es Colombia.
Todos los demás países están incluso dentro de los primeros 15 o 20 lugares, ¿sí? Entonces, indudablemente hay unas deudas de equidad en nuestros contextos que no podemos soslayar. Tenemos que asegurarnos de que la provisión de cuidados paliativos y de cuidado integral y de atención y de oportunidad sean precisamente factores que promuevan la autonomía, que promuevan el libre desarrollo de la personalidad. Cuando hablamos de justicia distributiva y hablamos incluso desde un enfoque de capacidades, como lo propone Amartya Sen, él nos dice que la salud hace parte de un conjunto de condiciones materiales de bienestar, necesarias ¿para qué? Para que las personas puedan convertirse en agentes morales, puedan desarrollar sus funcionamientos y capacidades. Entendidas las capacidades, ¿en qué sentido? Entendidas las capacidades como el conjunto de derechos y libertades fundamentales necesarias para que cada quien pueda elegir el tipo de vida que cada quien tiene razones para valorar. Es decir, un prerequisito a la expresión, a la promoción de la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad es precisamente la justicia. Es un conjunto de bienes sociales primarios, como lo definió John Rawls, un conjunto de oportunidades, de derechos, de libertades, de las condiciones materiales necesarias, materiales, políticas necesarias para que cada quien pueda elegir un proyecto de vida. Entonces, si queremos hablar de autonomía, tenemos en nuestros países cada vez más que hablar de justicia y de equidad. Y en ese sentido, pues creo que es una discusión que en un país como Ecuador también tendrán que empezar a reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Boris. Muy interesante lo que usted menciona sobre esta diferencia entre la nuda vida, ¿no? La mera vida biológica y la vida digna, que también hace esta distinción la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador. Pero como usted bien menciona, también es un tema de justicia y equidad, ¿no? Ahí vemos cómo el rol de los cuidados paliativos, que también lo han mencionado las otras invitadas, es crucial, ¿no? Y ahí vamos a estos temas de la gradiente social en salud, ¿no? Cómo accedemos los privilegios y también las vulnerabilidades de ciertos grupos. Entonces, le agradezco muchísimo. Quiero hacer una pequeña aclaración a lo que acaba de decir, que celebro mucho el doctor Boris. En Ecuador no hay una ley de cuidados paliativos aún. Hay una propuesta de ley que se planteó en el 2021, me parece, pero que no se ha dado paso y ahí ha habido una discusión bastante grande. Lo que sí hay una asociación, me parece, de médicos, bioeticistas, en fin, que están trabajando en la discusión sobre la ley de cuidados paliativos. Entonces, esa ha sido una de las, digamos, de los puntos que se han planteado. ¿Por qué se da paso inmediatamente a una ley de eutanasia sin haber dado paso siquiera a la discusión sobre una ley de cuidados paliativos? Con todo lo que usted ha dicho, doctor Boris, que es, que es totalmente lógico lo que usted ha planteado, ¿no? Gracias, sí, estoy revisando el documento que estaba mirando del Atlas y tiene razón. Estaba mirando el siguiente texto. Dice, 5 países tienen una ley específica de cuidados paliativos. De estos, Costa Rica y México tienen un plan nacional. Y más adelante dice que Argentina, Brasil, Ecuador, Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela cuentan con un programa nacional de cuidados paliativos. Un programa, sí. No una ley específica. Eso. Sí hay hay una propuesta de ley que no ha avanzado, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Este tema de los cuidados paliativos, realmente ahí vemos cómo juega un rol muy importante. No sé si les gustaría continuar con la deliberación. Si quieren, podemos hacerla sobre el tema de la necesidad de cuidados paliativos o hacerlo como estaba programado en base a las preguntas, como ustedes me indiquen, porque esto es lo que se genera, ¿no? Justamente con la deliberación, obtener estos puntos vitales sobre qué falta considerar, ¿no? Antes de llegar a permitir toda lo que es la muerte digna, siendo un paraguas general y sus
diferentes opciones, no sea la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, el suicidio asistido, los cuidados paliativos. Y como ustedes me indiquen, realmente aquí es justamente para dar paso a la deliberación. No sé qué opinan la doctora Constanza, la doctora Asunción, la doctora Beatriz, el doctor Boris. Aquí les escucho. Claudia, yo también como Asunción voy a tener que irme lastimosamente en unos minutos, tengo clase, pero algo que me gustaría como añadir antes de salir es, yo agradezco muchísimo las presentaciones y, a ver, hay una discusión muy latente que a mí me importa mucho, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la discapacidad, que es uno de los temas que generalmente, por ejemplo, en Canadá se está recién discutiendo si se puede ampliar el grupo, dentro de la ley de eutanasia, el grupo de personas que tienen enfermedades llamadas así mentales, o el tema de la discapacidad. Y yo creo que aquí entra una discusión muy relacionada con lo que ha mencionado el doctor Boris, que tiene que ver con que en países como los nuestros hay el peligro de si quedan esos vacíos que obviamente van a quedar en la ley. Hay el peligro de que se quiera sustituir con estas leyes de eutanasia que no estén bien reglamentadas, etcétera. Se quiera sustituir eso a toda una línea de protección y de garantía de derechos que tienen las personas para la vida. O sea, el peligro de que una ley de eutanasia se convierta en un reemplazo de la garantía que los estados deberían dar para una vida digna. Junto con esto, la muerte digna, obviamente, ahí hay una discusión que en Ecuador, por ejemplo, ha sido imposible de llevarla. Ecuador es un país que todavía cuenta con la ley de interdicción, cosa que, por ejemplo, Colombia lo ha sabido hacer bastante bien, han tenido un proceso hermoso de participación de personas con discapacidad que finalmente se materializó en el 2019. Y México, después de años de lucha, finalmente hace unos meses también aprobó la ley contra la interdicción, que es la ley de capacidad jurídica. Y esta ley de capacidad jurídica tiene mucho que ver con el tema de la eutanasia. O sea, en un país donde todavía hay una ley de interdicción, donde personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, son determinadas incluso por los mismos sectores de salud como personas incapaces de decidir, como personas incapaces de tomar decisiones sobre su propia vida. Entonces, ¿cómo queda esto en medio de la discusión, no? No hay una discusión de qué significan los cuidados, no solamente cuidados paliativos, o sea, qué hacer para que discapacidades que podrían ser llevaderas de alguna manera no se vayan convirtiendo en discapacidades severas que luego obviamente van a terminar en enfermedades que son irreversibles y que obviamente darán paso a quienes cuidan, etcétera, a pensar que la mejor forma de sobrellevar eso es la muerte. O sea, hay una discusión que para mí no es moral, para mí es una discusión ética que tiene que ver con qué vidas valen la pena. Pues esa es una discusión amplia, filosófica, etcétera, ¿no? Y dentro de eso, lo que yo considero importantísimo por los años de trabajo, incluso dentro de las discusiones sobre la muerte, por ejemplo, es cómo se están mirando metodologías participativas para entender con las personas, para poder llegar con las mismas personas a decisiones que tienen que ver con su calidad de vida, que tienen que ver con las circunstancias en las que viven, con apreciaciones culturales de la vida, la muerte, la enfermedad, etcétera. Entonces, todo eso para mí ha sido un poco dejado de lado en nuestros países y ha sido tomado por cuerpos médicos, por ejemplo, ¿no? La muerte está medicalizada, quiérase o no, en nuestros países, ¿no? Al hablar de, como lo decía bien la doctora Asunción,
al hablar y el doctor Boris también hablaban de que al hablar de muerte digna inmediatamente salta la idea de eutanasia, cuando no es así. Un buen acompañamiento a personas que están por morir también tiene que ver con estas opciones, ¿no? Y en nuestros países se habla un poco ya de cuidados paliativos, pero el acompañamiento a la muerte tiene que ver con otros procesos también. Entonces, solamente eso me gustaría añadir, ¿no? El cómo poder integrar en estas discusiones poblaciones que están afectadas por leyes que se toman, por políticas públicas que se toman y que están dejadas de lado en la discusión. Entonces, ahí hay un llamado al movimiento, incluso de personas con discapacidad en nuestros países, a reflexionar sobre estos temas que parecerían también quedar de lado porque no tienen espacios donde se les escucha, etcétera. Entonces, con eso quisiera yo cerrar, Claudia, y agradecerte muchísimo y agradecerles también a la doctora Asunción, al doctor Boris y también a la doctora Constanza. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Lo que tú estás justamente mencionando sale de esta deliberación, de este diálogo, y me gustaría que dando énfasis a esta pregunta que sale y propia, quisiera escuchar qué opinan y ateniéndonos al tiempo de que yo entiendo que nos hemos pasado un poquito, pero quisiera que cada uno dé a manera como de recomendación, conclusión sobre este tema que es muy importante, ¿no? De la discapacidad, de los cuidados paliativos. Entonces, no sé si le podemos dar paso a la doctora Asunción, que también tiene que salir, para que cierre también con sus comentarios sobre este tema tan importante. Por favor, doctora Asunción, aquí la escuchamos. Gracias. Bueno, son dos temas que se han mencionado. Uno es el de los cuidados. Yo creo que la relación entre cuidados paliativos y eutanasia, la eutanasia no tiene que ser para sustituir los cuidados paliativos, sino que se tiene que aspirar a que las personas tengan el mejor final de vida, y eso quiere decir la última etapa de su vida. Las personas que reciben buenos cuidados, cuando se pueden resolver las situaciones, no piden ayuda para morir. Pero a mí siempre me parece un problema decir, no, mientras no se desarrollen, nadie podría pedir ayuda para morir. Y mientras no se desarrollen, está sufriendo. Entonces, yo creo que más bien atender a que el final de la vida se vuelva muy importante. Como estoy de acuerdo que mencionaba el doctor, se ha vuelto en los lugares en donde se ha aprobado. O sea, señaló Bélgica empezó con eutanasia y cuidados paliativos. No lo hizo Países Bajos, sino que ellos fueron ganando en cuidados paliativos, pero en Oregón, por ejemplo, se fueron desarrollando y ahorita es de los estados que mejor atención al final de la vida tiene. Entonces yo creo que es un problema plantearlos como excluyentes, son complementarios, hay que tener los dos. Y el principal objetivo de considerar que exista la opción de que alguien tenga ayuda médica para morir tiene que ver con respetar la autonomía, pero también con aliviar el sufrimiento de esa persona que no quiere vivir así y quiere morir, pero no puede morir por sí solo bien. Ese es un tema, claro. Por supuesto, yo no creo que los médicos digan, ay, pues yo con la eutanasia estoy feliz, ya no quiero, así ya no tengo. No, o sea, yo creo que quieren dar la mejor atención y entonces, pues hay que exigir el apoyo para que se den, ¿no? En México tenemos legalmente, bueno, como si fueran las mejores leyes, pero también falta logística, desde luego, falta más formación, falta más conocimiento, faltan muchas cosas que hay que llamar, ¿no? Y hay que hacer. Ahora, con respecto a los discapacitados, yo creo que nuevamente es muy importante que en cualquier legislación haya habido una gran discusión, se sigan revisando las leyes una vez que se hacen y se reconozca que las personas no tienen que pedir ayuda para morir porque se ven orillados a eso y presionados, por supuesto. Pero hay que reconocer que hay personas con discapacidades que sí quieren ayuda para morir y a veces los que más se oponen a ese deseo son grupos de discapacitados.
¿no? En Estados Unidos es clarísimo cómo entre los que más se oponen a que esto avance y los argumentos es que quieren que nos muramos, es que no es cierto. O sea, lo que hay que hacer es que haya una opción para que las personas que sí quieren esa ayuda y que cumplen los criterios que hay que establecer, puedan tener esa ayuda. Y las que no, puedan tener la mejor vida. Claro, en países, en este continente, tenemos muchísimo por avanzar, pero pues hay que decirlo con toda claridad y yo creo que hay que buscar avanzar hacia eso. Bueno, muchas gracias. Realmente yo aprecio muchísimo estas oportunidades para que hablemos, discutamos y demos a conocer más de qué se trata esto. Muchas gracias, doctora Asunción. Voy a dar paso ahora a la doctora Constanza para que también nos dé sus comentarios sobre estas dos temáticas que han salido de manera orgánica y eso es lo más interesante. Por favor, doctora Constanza, la escuchamos. Gracias. Sí, coincido plenamente con lo que se ha dicho hasta ahora. Hay que entender que el tema de los cuidados paliativos no es una cuestión opcional, digamos, ni que tendríamos que hablar de que la eutanasia o los cuidados paliativos, que es como se suele plantear la oposición de grupos en contra de la eutanasia. Yo lo que pienso aquí es que hay mucha confusión. No solamente hay confusión en la definición de qué es eutanasia, que en las estadísticas uno tiene pues una cantidad de información que uno dice, no, pero aquí esto no es eutanasia, ¿no? Así plenamente como lo dijiste, Asunción, me encantó, porque claro, si partimos de esa definición, ya nos podemos poner de acuerdo de que definitivamente es una de tantas alternativas y el enfoque que se quiere dar en Ecuador es el enfoque de una muerte digna, pues es una de tantas alternativas, como lo mencionó muy bien Boris, que nos puede brindar esa atención cálida al final de la vida, digámoslo así. Considero también que hay otras situaciones que son fundamentales y es que por un lado va la legislación y por otro lado va el entendimiento de cómo las personas pueden asumir la norma como un derecho. Creo que eso también es importante, porque no todo derecho es efectivo hasta cuando las personas pueden hacer uso de él. O sea, yo puedo ver el derecho como algo muy abstracto, pero es efectivo en la medida en que nosotros como sujetos activos ejercemos ese derecho. Y entonces, este es otro aspecto fundamental con la eutanasia. La eutanasia es voluntaria. Ya se dijo con todas las letras. No, entonces, uno esto con el segundo aspecto de personas con discapacidad y la voluntariedad. Habría que definir muy bien, porque esto de hablar de discapacidad, pues también es un grupo inmenso donde habrá personas que tienen la capacidad para tomar decisiones, pero habrán otras personas que no la tienen. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas en el momento de tomar la eutanasia como una alternativa médicamente asistida, ¿no? Entonces yo sí considero que culturalmente, y por eso me preocupé un poco por mostrar en mi conferencia eso, porque más que centrarme en el tema de la legislación, mostrar que el aspecto cultural es clave a la hora de comprender el tema de la eutanasia, como se ha visto en distintos países, y donde la desigualdad, también creo yo, que es un aspecto fundamental a tener en cuenta, pero que hay que comprender que esto, en el momento de tomar las decisiones, hay que situar la desigualdad, así como la capacidad o la falta de capacidad de cantidad de poblaciones que seguramente las podemos incluir dentro de esos grupos, el tema de la desigualdad también. Lo dijeron, hay como lo dijiste tú muy bien, Beatriz, en el caso particular en Ecuador, esta persona dijo, yo tengo las condiciones económicas para enfrentarme a tomar esta decisión, porque sabía clarísimamente que ese podría ser un argumento para mostrar que la eutanasia no debería ser un derecho. Si se confirmaba que no tenía las condiciones económicas posibles. Entonces yo sí creo, claro, el problema de la falta de la falta de equidad es gravísimo, pero en las situaciones particulares es lo que hay que revisar,
Por eso el tema de los comités que van a hacer esas evaluaciones para asegurarse que lo que se va a tomar como una decisión médicamente asistida pueda ser la eutanasia, pues cumpla con esa, digamos, condiciones las personas de que realmente ha tenido acceso, por ejemplo, a esos cuidados paliativos, que ha podido tener ese ejercicio del derecho que es importante hacerlo a un derecho fundamental. Creo que sería lo que podría complementar con lo que ya se ha dicho adecuadamente. Gracias. Muchas gracias, doctora Constanza, y le doy paso al doctor Boris, por favor, para que nos converse sus ideas en torno a este tema. Gracias, no, totalmente de acuerdo. De pronto, para no insistir en ideas que ya se han expuesto, recuerdo un artículo de Edmund Pellegrino, donde él, por supuesto, menciona la relevancia de la autonomía en general en los procesos de toma de decisiones, en la experiencia médico-paciente, el respeto por la autonomía, la promoción de la autonomía, pero llama la atención sobre la importancia de que garanticemos un conjunto de valores y de principios que van de la mano con la autonomía. Por ejemplo, la integridad. Un paciente con un dolor mal manejado, un paciente sin control de síntomas, es un paciente que está disociado en su esfera axiológica, en su esfera mental, en su esfera somática corporal. Entonces, quizá un control de síntomas pueda devolverle al paciente un rango de integridad, de integración, y eso se convierte en una estrategia para promover la autonomía. Entonces, lo uno va de la mano con lo otro, totalmente de acuerdo. Y estoy también de acuerdo en que si bien esa plataforma de equidad, de oportunidades, de justicia es relevante en esa promoción de la autonomía y las libertades individuales, también es relevante pensar que no podemos convertir a las personas y particularmente a quien está sufriendo dolores que nosotros no estamos sufriendo, porque es que uno desde aquí está, desde el burladero, estamos teorizando, pero no tenemos la menor idea de lo que, por lo pronto, no sabemos lo que está sufriendo un paciente con una condición avanzada, en progresión. Es un sufrimiento que puede ser inefable, que puede no tener palabras. Entonces, convertir a los pacientes en rehenes de la misma inequidad, pues es perpetuar el sufrimiento. Es otra forma de obstinación, en este caso no obstinación terapéutica, sino casi que un sadismo moral. Entonces, creo que esa discusión hay que darla en las dos vías, y esto se está dando en Canadá. Por ejemplo, hace poco vi un debate entre un psiquiatra, por ejemplo, y una persona que trabaja en cuidados paliativos, y tenía el debate sobre por ejemplo, la despenalización de la eutanasia en pacientes con trastornos mentales, no solo discapacidad cognitiva motora, sino incluyendo pacientes con depresión, esquizofrenia, etcétera. Eso ya se está discutiendo en Colombia, porque la última sentencia de la Corte define no la terminalidad, sino una condición grave e incurable, así lo define. Y grave e incurable, pues pueden ser muchas cosas, incluida, por supuesto, la salud mental. Por supuesto que hay sufrimiento psíquico y sufrimiento intolerable y sufrimiento refractario. Hay depresiones y esquizofrenias muy difíciles de manejar, por supuesto. Entonces, creo que los argumentos de lado y lado eran interesantes, porque por un lado el psiquiatra decía, me preocupa que el procedimiento para el acceso a la eutanasia en Canadá es muy expedito, de pocos días, incluso una semana, mientras que el acceso a la terapia asertiva comunitaria, que es la terapia con mejor evidencia para pacientes con esquizofrenia paranoide, en Canadá se demora más de 400 días. En Canadá, ¿qué diremos en nuestros contextos donde yo en Colombia le pregunto a mis colegas médicos y psiquiatras y a veces no tenemos ni siquiera terapia asertiva comunitaria? O sea, en ese sentido, pues creo que tenemos que garantizar primero la oportunidad, la calidad, que hagamos una práctica basada en la evidencia, que le ofrezcamos al paciente lo que el paciente necesita como puerta de entrada. Pero estoy de acuerdo con el argumento de la contraparte en ese punteo que tenían en Canadá, porque decía, eso es cierto, pero ¿qué hacemos con el paciente que no puede esperar a que todas las condiciones materiales de bienestar se garanticen
y que está sufriendo un sufrimiento inefable, un sufrimiento intolerable. Recuerdo siempre al emperador Adriano, en la novela de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano. Él muere de una hidropesía, una insuficiencia cardíaca congestiva. Y cuando él ya se siente muy enfermo, hay una frase, por ejemplo, donde él dice, dormito más sentado que acostado. Una de las ventajas de la muerte será poder volverme a atender en un lecho. Además que la descripción semiológica es exquisita, porque está describiendo una ortopnea. El paciente si se acuesta, se ahoga. Entonces está durmiendo sentado, ¿sí? Porque ya se ahoga. Y él dice, me quiero morir por una sencilla razón, porque quiero volver a acostarme. Y ya no puedo dormir acostado, ¿sí? Al final de la novela, su médico Hermógenes le ofrece adormidera, opioides, y él rechaza los opioides. Él rechazó la sedación paliativa porque dice, quiero entrar en la muerte con los ojos abiertos. Pero él acuña en su libro su famosa frase, todo enfermo es un prisionero. Entonces, creo que los esfuerzos deben estar encaminados a liberar al enfermo de su prisión, a liberarlo desde promover la justicia, promover el conjunto de condiciones materiales de bienestar. Es una lucha estructural, política, histórica, de largo aliento, pero al mismo tiempo no convertirlo en rehén precisamente de esas injusticias endémicas. Muchas gracias a todos ustedes. Realmente ha sido una deliberación muy fructífera. Puedo ver que desde Latinoamérica, a pesar de que vamos a diferentes velocidades en este tema de la bioética, podemos tener cierto consenso en términos de lo que es la muerte digna, ¿no? Que es el paraguas general que ofrece varias opciones, entre ellas la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, el suicidio asistido, los cuidados paliativos. Otra conclusión importante que veo es que justamente el tema de la eutanasia específicamente busca promover la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, el tema de la vida digna sobre la nuda vida y también hacer énfasis en esta gradiente social de salud, ¿no? Que como estamos platicando, no es lo mismo un contexto de privilegios que un contexto de varias capas de vulnerabilidad en el que, como ustedes indican, se repite mucho este tema de la justicia, del acceso, ¿no? De la disponibilidad de servicios. Entonces, aquí vemos que al menos la discusión en el Ecuador está todavía iniciando. Es admirable cómo ha llevado a cabo el tema también Colombia por la jurisprudencia y ver cómo en los escenarios políticos influyen y los diferentes intereses al momento de permitir legislar, ¿no? Porque ahí vemos que a pesar de que ha habido varios intentos, no se ha dado paso a nivel legislativo, ¿no? Entonces, es muy interesante. En cuanto en el contexto de México, también el tema este que se menciona la doctora Beatriz sobre la ley de cuidados paliativos, yo también creo que es un triunfo de cierta manera, pero como dijo la doctora Asunción, no basta únicamente con tener una ley, ¿no? Que esté en papel y que aguanta todo, sino también llevarla a la aplicabilidad, a la realidad práctica, y para eso es necesario desde presupuesto, ¿no? Educación, no solamente a médicos, sino a la sociedad. Y como dijo también la doctora Constanza Ovalle, es interiorizar estos valores, ¿no? Justamente de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, les agradezco muchísimo